Daniel hizo un trabajo que después le va a explicar bien, que es sobre el siglo XVI en la economía de Potosí, ¿verdad? De Bolivia. Así que bueno, le paso la veña a Daniel, que lo va a disfrutar con su trabajo. Gracias, querido Pablo, y agradecerte a ti y a todos los chicos del Instituto del Centro Numismático de Bariloche, que han hecho un trabajo formidable para poder recibirnos en este hermoso paraíso turístico que es Bariloche. Soy muy contento de verlo a nuestro erudito amigo Arnaldo Cunietti Ferrando, cuyo nombre es el oficial de estas jornadas históricas de Bariloche, y compartir con cada uno de ustedes y poder poner en consideración suya el día de hoy el trabajo que vamos a publicar para la segunda convención de historiadores y numismáticos Arequipa 2018 en torno a la economía del siglo XVI. Les voy a contar de una forma resumida lo que pasó en el siglo XVI en la economía latinoamericana y en la economía global. Ya en la Convención de Potosí 2017 nos dimos cuenta, con el hermoso trabajo de Glenn Murray, en base a las aproximaciones de Carlos Lazo García, el famoso peruano, de las cantidades acuñadas en la ceca de Potosí. Es importante señalar también de que en la ciudad de Córdoba, Argentina, hace unos 30 años, hubo un excelente historiador de origen armenio, Carlos Sempat Asadurian, que realizó un monumental trabajo de investigación de lo que consideró él los inicios de la globalización en base a la moneda potosina. Lo que yo planteo en este libro son pequeñas respuestas a grandes interrogantes que todos nos hacemos cuando escuchamos la palabra Potosí, su impacto en cada uno de los territorios que ahora son independientes en América Latina y su relevancia con la circulación de la moneda en todos los lugares del continente. Una moneda global, una moneda estándar en peso, estándar en pureza, fabricada en cantidades industriales que permitió que el peso español de 8 reales a partir de la conquista de América, del establecimiento de las secas de México y de la seca de Potosí, alcance una circulación prácticamente global. Cuando llegan los hermanos Pizarro al escenario geográfico del Perú, lo primero que sucede es que se empieza a realizar una economía de pillajes. Se empiezan a incautar tesoros, se empiezan a profanar templos, tanto en México, Nueva España, como también en el Perú. Se llega a Cusco, se saquea absolutamente todo lo que había en la ciudad en oro y en plata, y los adelantados de la conquista, la primera instrucción que hacen es preguntar a los orejones y a los desertores del ejército incaico de dónde provenía el oro y de dónde provenía la plata. Conocemos todos muy bien también el famoso rescate de Atahualpa, que son cifras astronómicas para la época. Nunca pensaron los reyes católicos que esa empresa de Colón iba a ser tan lucrativa y tan rentable en tan pequeño tiempo y corto plazo. Pero cuando el famoso personaje Gonzalo Pizarro, a quien tienen ustedes ahí en color sepia y amarillo, llega a Cusco, empieza a instruirse de dónde provenía la plata. Y le dicen a él que la plata provenía de una región muy al sur llamada Porco, explotada por los incas hacía más de 150 años. Justamente en Porco fue donde el año pasado en la convención, Arnaldo y todos los amigos fueron recibidos en una multitudinaria concentración de gente. Estas minas, que son las más antiguas del virreinato del Perú, vale decir, de nuestras ahora naciones de Bolivia, Perú, Argentina, Chile, incluso Panamá, tenían una explotación constante y tenían una metalurgia ancestral de los pueblos conquistados por los incas que pertenecían a la nación Caracara de Charcas y que conocían prácticamente todos los detalles para poder fundir con precisión la plata porqueña. En una maniobra política sin precedentes, se realiza un famoso reparto de encomiendas entre todos los adelantados que participaron en la conquista del Perú. La más importante de esta región, por el tamaño de su encomienda y por el valor en los censos que se impusieron sobre ella, fue la encomienda de Chaquí. En esta encomienda, que es como una gran propiedad agraria, similares a las que nos ilustró el doctor Darío Sánchez Ábrego hace rato, en esa superficie de tierra, esa especie de granja, podríamos decir en términos modernos, se encontraban las famosas minas de Porco, que le permitieron a Gonzalo Pizarro y a su capitán Diego de Centeno, al que lo tienen ustedes abajo, conformar una milicia
irregular, muy fuerte, que participaba en todas las decisiones y acciones políticas dentro del virreinato del Perú, al extremo de que Gonzalo Pizarro tuvo ambiciones de convertirse él en soberano y gobernador de esta zona. Murió el virrey legítimo del Perú. Gonzalo Pizarro se mostró como el hombre más fuerte, tanto políticamente como socialmente, y por supuesto, todo este poder estaba sustentado en el dinero. Todas las guerras y las conquistas siempre son por el tema de dinero, y el dinero lo estudian los numismáticos, así que es muy pertinente para nuestro tema este trabajo. Cuando Gonzalo Pizarro, dueño de Chaquí, por lo tanto dueño de Porco, financia sus huestes, se presenta como una de las personas más poderosas, surge un gran descubrimiento: el hallazgo de las minas del Potosí. Este famoso cerro del Potosí, para los incas ya era una huaca sagrada, era un lugar de adoratorio. Había estado reservada por mucho tiempo la información de que albergaba grandes tesoros de plata. Pero ustedes saben de que la codicia hace de que muchas informaciones no se puedan guardar por siempre en la clandestinidad y en el sigilo. Cuando Gonzalo Pizarro supo de que ese cerro de Potosí era tan rico o más que Porco, inmediatamente se convirtió en el hombre más rico de América. Debemos precisar que, según un estudio publicado por el Banco Central de Reserva del Perú, los ingresos por censos que recibía Gonzalo Pizarro ascendían a 130,000 pesos por año, versus los 50,000 pesos que tenía Hernán Cortés en la parte norte de nuestro continente. 3-1 era la diferencia de riqueza que tenía este personaje versus los que podían ser sus competidores. En este momento histórico, la explotación deja de ser ya pillaje, ya no se explotaba, no se saqueaba huacas, sino se empieza a tomar los centros de producción. Se copa Porco y se copa Potosí, y sucede una fiebre de la plata, similar a la que sucedió en los Estados Unidos con la fiebre del oro. En este momento nadie quería quedar exento de un pedacito de la tajada que correspondía a la riqueza del Potosí. Clérigos, soldados, mercenarios, gentilhombres, soldados, absolutamente todos los españoles que estaban en las ciudades importantes ya fundadas, como Quito, como Panamá, como Lima, como Arequipa, como La Plata, se trasladaron a Potosí por sí mismos o por sus representantes comerciales. Es muy interesante que para este capítulo he estudiado libros notariales del Cabildo de Potosí, que están en la Casa de la Moneda y en el Archivo General de la Nación en Bolivia, donde se tienen las primeras documentaciones relacionadas al asiento de Potosí. Ustedes pueden ver en la letra del siglo XVI, dice en el asiento de Potosí, antes de que siquiera se pueda establecer la palabra Villa Imperial, cuando todavía era una pequeña aldea de aventureros que solamente iban a conseguir un poco de riqueza e irse. Los más notables personajes que tenían ya oficios, como por ejemplo el corregidor de Cusco, Polo de Ondegardo, dejó su cómoda posición en el Cusco para trasladarse a Potosí y fundar bastantes compañías comerciales para el suministro de materiales importantes para el trabajo de las minas y también para explotar por sí mismo los socavones. En este periodo, Potosí tenía 5 grandes socavones conocidos ya desde 1545, como el de Mendieta, el de la Descubridora, el del licenciado Polo, en homenaje a Polo de Ondegardo, y que daba considerables y muy altas sumas de dinero en muy poco tiempo de explotación. Tan importante fue Potosí en los primeros 10 años, de 1545 a 1555, que el pobre asiento minero que se pensó que iba a ser de vida efímera, ya superó la población de Lima. Lima apenas contaba con 15,000 habitantes y Potosí ya tenía 20,000. Fue el primer punto importante para el estudio demográfico de esta ciudad. Y 2, había una población que según Arsanz era de 3,000 indios, pero según otros cronistas de la época, como el padre Alonso Barba y como el famoso Josep de Acosta, que señalan que para este periodo Potosí ya tenía como 15,000 almas, 3,000 blancos españoles, 2,000 esclavos y los demás indios. Los indios realizaban la tarea más dura, la explotación de la mita. Habían 2 clases de mitayos, los yanaconas, que trabajaban por su propia voluntad, y los que estaban supeditados a la encomienda de algún personaje importante como Gonzalo Pizarro, que aparte de tener esa enorme superficie de tierra,
tenía 4.000 indios a su servicio para que trabajen en el agro, para que se dediquen a la siembra, a la agricultura y también a las minas. En este momento histórico, el asiento de Potosí empieza a formar sus primeros sólidos conceptos de ser un lugar altamente poblado que demandaba gran cantidad de insumos de todos los confines del Imperio Español, y que al mismo tiempo tenía una cultura ampliamente pleitista. Les encantaba pelear de todos los potosinos. Se peleaban por las minas, por los tamaños de sus vetas, por las estacas que hacían en el Cerro Rico. Se peleaban porque, como era una ciudad donde campeaba la inseguridad, de buenas a primeras en los garitos que existían para el juego se mataban entre españoles, se robaban entre sí sus fortunas, y la única forma de administrar la villa imperial era a través de un corregidor radicado en la ciudad de La Plata, que a su vez era un corregidor foráneo para que pueda visitar Potosí. Esto motiva a que el pueblo que defendía sus propios intereses, los españoles y los indios que defendían sus propios intereses sobre esa montaña que en este tiempo parecía no tener fin, se organicen y soliciten al virrey del Perú les otorgue la calidad de villa imperial. ¿Qué quiere decir esto? Les otorgue la calidad de ciudad con su propio cabildo, que puedan tener sus propias autoridades que les gobiernen a ellos mismos, no depender de un cabildo lejano, de autoridades absolutamente lejanas de la realidad de Potosí, que aunque estaban negociando y viviendo en la villa, no tenían ellos las competencias necesarias para poner orden. Y para el año de 1561, el virrey del Perú, el famoso virrey Conde de Nieva, a cambio de 71.000 pesos ensayados, otorga a Potosí un cabildo independiente. Este es el primer momento de quiebre, porque Potosí deja de estar sometido a la autoridad de la ciudad de La Plata con su audiencia y se exenta del cabildo secular capitalino y adquiere la calidad de una villa con su propio cabildo, sus propias autoridades, sus propios intereses. Y es a partir de este momento que surge ya la villa imperial como una de las más importantes urbes del continente americano. Pero todavía la situación económica y la situación social no está nada clara. Las propiedades de las encomiendas están en litigio. Una orden del rey dice que solamente se podrá ser dueño de una encomienda por 2 generaciones, lo que motiva a todos los encomenderos del Perú a sublevarse. Tiene que llegar el famoso visitador Pedro de la Gasca para poner fin a toda esta revolución, donde muere Gonzalo Pizarro ejecutado por sus crímenes, por haberse levantado contra la corona, y al mismo tiempo se pacifica el virreinato del Perú de una forma idónea, lo que permite poner en vigencia un sistema de producción a gran escala. Pero de la Gasca, que era un cura bastante conocedor del tema de la Inquisición, no tenía la pericia para manejar el tema económico. Por lo tanto, su situación y su visita al continente americano termina. Él retorna a España, informa todo lo que había pasado en relación al Perú, a Potosí, su centro más importante de producción. Y en ese momento el rey de España, Felipe II, decide enviar como nuevo virrey del Perú a Francisco de Toledo, un personaje muy memorable para todas las instituciones dedicadas a la fabricación de moneda en el virreinato del Perú, porque este señor es el que tiene que ver con la Seca de Lima, con su efímero traspaso a la ciudad de Arequipa, que nunca sucedió, con su establecimiento más efímero en la ciudad de La Plata, donde alrededor de 2.000 marcos fueron acuñados, y a la consolidación final de una casa de moneda de acuñación en Potosí, que es ampliamente conocida por grandes estudios realizados por Arnaldo Cunieti, por el capitán Burso y por otras personalidades. De ese tema no puedo reiterar porque es un tema ampliamente conocido. Toledo llega con las instrucciones que la Junta Magna de Madrid le ordena en torno a la mita minera, a la aplicación de las políticas importantes para la explotación del azogue y para convertir a Potosí realmente en el más importante sistema industrial del siglo XVI. En este momento él llega a conformar las 33 lagunas artificiales con ese río artificial para poder moler los 120 ingenios o fábricas que se dedicaban a procesar mineral. Aquí es donde la Villa Imperial ya se consolida como la más importante ciudad del mundo, la más rica. Tenía una tasa de inflación en sus productos de consumo absolutamente espantosa. Los propios virreyes se quejaban a la corte haciendo conocer
de que a las cosas que en Lima valían 3 o 4 reales, en Potosí se vendían en 5 o 6 pesos. Es comprensible, porque la Villa Imperial es una ciudad a 4.000 metros, donde no produce absolutamente ningún tipo de legumbres ni de alimentos, y pensar alimentar a una población ya de 120.000 habitantes, pensar en poder suministrar el carbón y la leña para hacer la fundición de tanta cantidad de metal, no solamente para la Casa de la Moneda, que fabricaba ya monedas, sino para las cajas reales donde se hacían las fundiciones y los remaches a las barras. Entonces aquí empieza una verdadera economía de escala, que es lo que nos conviene estudiar, porque queremos llegar a una conclusión que justamente está en relación a la consolidación del mercantilismo y el inicio de una economía global. Ustedes tienen ahí un grabado europeo de origen muy conocido, donde se tiene una percepción del Cerro Rico de Potosí como un socavón al que se ingresa por la parte superior y donde están ahí trabajando los indios absolutamente en un lugar muy, muy oscuro, y están iluminados ellos con sus lámparas. Al lado tienen la contraposición del famoso Guamán Poma de Ayala, donde habla de los mineros y de sus capataces y cómo están recibiendo ahí su tributo. Son ilustraciones muy importantes, porque tenemos que considerar de que la MITA era una institución la más importante. Sin la institución política de la MITA no se hubiese podido tener la explotación del Cerro Rico de Potosí, porque era un trabajo forzado, era un trabajo absolutamente coercitivo, que obligaba a 1 de cada 7 hombres de un espacio geográfico de más de 2 millones de kilómetros cuadrados a prestar servicios obligatorios en la MITA Potosí. Y al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta de que los mitayos que llegaban a Potosí no iban solos, iban con sus mujeres, con sus hijos. Era una gigantesca población que cada año tenía que moverse desde sus diferentes lugares de radicatoria habitual hasta la Villa Imperial con sus usos y costumbres, reducirse en las iglesias dedicadas para cada vocación y cada nación, desde donde se les podía fácilmente censar, manejar y donde se les podía tener con un muy buen sistema de información para que todos ellos estén registrados, paguen sus tributos en trabajo forzado o también su tributo económico. Aquí ustedes tienen un plano editado por Koch, un plano muy importante de todas las regiones que están supeditadas a este trabajo forzado. Fíjense que incluso al norte de la región de Cusco, donde están los Lampas, Azángaro, esas personas eran las que tenían que viajar muchos más kilómetros hasta llegar a Potosí. Ustedes tienen en la parte baja la escala. Son alrededor de 600 kilómetros que tenían que moverse los más norteños en relación a los sureños, que son los chichas, los que están al norte de Tarija, y las regiones de Pilaya y Paspaya, que serían los más australes. Fíjense la demografía que abarcaba 13 provincias importantes del virreinato, que tenían que moverse constantemente para poder satisfacer este mercado potosino. Aquí también podemos ver debajo de Potosí las minas de Porco y también las minas de Oruro. Estas dos siempre quisieron competir con Potosí en la forma de tener mitayos para el servicio obligatorio, pero como era una política del virrey priorizar Potosí y no otros centros mineros, el único lugar geográfico que estaba beneficiado con la mita para la plata era Potosí, y el único lugar beneficiado para la mita del azogue era Huancavelica, que es una ciudad que se encuentra entre Lima y el Cusco, vital para la explotación por el famoso asunto del azogue. Otro de los capítulos importantes que estamos estudiando en este trabajo es el dinero. No solamente vamos a hablar del circulante acuñado, sino también de la moneda de cuenta. Es muy interesante ver en los libros de contabilidad del siglo XVI, XVII y XVIII que se manejan diferentes conceptos. Burcio ya nos hizo una excelente interpretación de lo que es el peso corriente y nos mostró en una publicación de los años 40 lo que él piensa que fue una de las más antiguas barras y barretones de plata que recibían una marca, un remache, por parte de los funcionarios de las cajas reales para que tenga circulación corriente dentro de la sociedad. Pero como es el único, sería poco pertinente basarnos únicamente en este hallazgo para darle toda la fidelidad posible a este tema. Por otro lado, tenemos que encontrar de que en los libros de época se manejan hasta 3 conceptos diferentes de dinero. Se habla de los pesos perfectos de oro, de 450 maravedíes, o los pesos de mina, también de 450 maravedíes. Se habla de los ducados, de 330 maravedíes
cada uno. Se habla del peso ensayado de 8 reales, que es el que nosotros conocemos en moneda. Se habla de los pesos de 12 reales y medio. Entonces, todas estas diferentes formas de contabilizar la riqueza de la plata para poder hacer las deducciones de impuestos y las transacciones comerciales son realmente un alboroto cuando uno empieza a leer estos documentos sin una tabla de que nos oriente a tal efecto. Ya nuestro laureado autor de origen peruano, Carlos Lazo García, hizo una excelente interpretación de esto. Hizo una excelente cuenta de lo que corresponde al peso de 330, al peso de 450 maravedíes y a todos los demás. Pero nosotros consideramos de que sería más didáctico uniformar todo, absolutamente todo, al real de 34 maravedíes, que es el que nosotros siempre tenemos en nuestras manos. Así que en este acápite hay que hacer una necesaria nueva interpretación a nuestros días de lo que es el circulante en esta época, tanto de las monedas acuñadas como de las monedas no acuñadas y únicamente utilizadas para las cuentas, para las cajas reales y para el pago de grandes transacciones. Y así también tenemos nosotros ahí la firma autografiada del famoso Juan Ballesteros Narváez. Ciertamente con Rincón se inicia el proceso de acuñación en Potosí. Sus primeras monedas son fantásticas y son para todos nosotros un ícono de la acuñación, pero no llegan a ser importantes las cantidades acuñadas sino hasta la llegada de Juan de Ballesteros Narváez. Con él se disparan las cantidades acuñadas. Ahora sí ya podemos pensar en que la moneda potosina no se fabrica por decenas ni por centenas, sino se fabrica por miles de miles. En este momento Juan Ballesteros, que ya se hace absolutamente como ensayador titular de la Ceca de Potosí, por un remate público que se adjudica en su favor de 40,000 pesos, llega a ser una gran fabricación de monedas, llega a convertirse en un hombre muy rico y al mismo tiempo hace de que todos los oficios de la Casa de la Moneda de Potosí se convierten en muy lucrativos. Este momento coincide justamente con los más importantes periodos de bonanza del Cerro Rico de Potosí. 1580, 1590, son picos altísimos en la producción del siglo XIX, donde no solamente salen de la Villa Imperial monedas, sino también salen barras. Ustedes tienen en la parte baja de la fotografía grandes cantidades de barras rescatadas en el famoso pecio de la Tocha. En este momento la economía del virreinato ya está absolutamente consolidada. Podemos decir de que el Estado colonial ya funciona muy adecuadamente en el Perú y por lo tanto esto repercute en las remesas de dinero que se mandan a España. En este mismo periodo es cuando Glenn Murray ha hecho las investigaciones en torno a las barras de Potosí que colapsan los depósitos de barras y de plata en Sevilla, y de ahí se suministra materia prima para que se acuñe en Toledo, se acude moneda en Sevilla, se acude moneda en Segovia. Es el momento del boom. Aquí a Potosí es prácticamente como hoy en día podríamos pensar Las Vegas o Dubái. Es un lugar absolutamente de derroche de dinero, mucha riqueza, muchos comerciantes llegando por todas las rutas imaginadas para hacer el comercio legítimo y por supuesto para hacer el comercio de contrabando. Es una verdadera metrópoli. Aquí ya se consolida perfectamente bien, empiezan a aparecer sus más fastuosas fiestas. Un general hace casar en este periodo a su hija con una dote 5 veces más grande que el tesoro de Atahualpa en el rescate de la conquista del Perú, que justamente fue publicada en un artículo mío para el centro de Bariloche el año pasado, y ocasionan ya un gran boom en todas estas provincias. Pero ¿quiénes se benefician directa e indirectamente de toda esta producción de plata? Ustedes saben que el Cerro Rico de Potosí es una máquina para hacer plata y la Casa de la Moneda es una máquina para hacer monedas. Pero esa ciudad, ¿qué come? ¿Cuáles son los medios de transporte utilizados en este momento? No hay más que la mula y la llama. Se necesita una gran demanda de alimentos, garantizar la seguridad alimenticia de la villa, no solamente porque si los mineros y los mitayos no comen dejan de producir, sino también por los otros habitantes importantes que están acostumbrados a los lujos. Aquí es donde se establecen las redes comerciales, donde se establecen los sistemas de intercambio de productos, de bienes y de servicios. Una parte del capítulo 4 que acabo de olvidar mencionar es la parte de los negros esclavos. Si bien la presencia de los negros en Potosí es temprana, porque para el año de 1547 ya los vemos trabajando en el Cerro Rico de Potosí,
Según los documentos que se tienen en el Archivo Histórico Nacional de Bolivia, la utilización y la introducción de negros en el Cerro Rico no fue para nada una buena política. A 4.000 metros, con la inclemencia del frío, con el rigor de la altura, los negros morían muy fácilmente. Comprarse un negro que valía de 1.000 a 1.500 pesos y que se nos muera a la semana de haberlo comprado era la peor de las inversiones, como jugar prácticamente a la lotería. Pero estos personajes se dieron cuenta después de muchos años de que el negro sería muy útil en las hornazas de la Casa de la Moneda. La hornaza era un taller donde se fabricaban los cospeles. Este taller era un lugar muy abrigado, tenía casi constantemente encendidas las ascuas donde se fundían las barras y donde se realizaban todos los trabajos hasta llegar al cospel, lavar el cospel y luego pasar al oficial acuñador para que le ponga el remache de la corona. En este lugar, por los libros de referencia de la Casa de la Moneda, es donde trabajaron con predilección los esclavos negros. De las 4 hornazas que tuvo la Ceca de Potosí en el periodo de la Casa de Austria, los negros trabajaban constantemente, de 15 a 30 esclavos en cada una de ellas. Se tiene el registro de muchos de los nombres de esos esclavos, como también las marcas de su esclavitud, llevadas en el pecho, en el brazo, en el rostro o en diferentes lugares. Hemos podido descubrir en anteriores trabajos de investigación, como aquel relacionado a don Antonio de Elgueta, de que los principales comerciantes de esclavos negros para que trabajen en la Casa de la Moneda eran los ensayadores y eran los funcionarios de jerarquía de la Ceca. Ellos sabían que el negro era una inversión muy lucrativa, se compraban a los más hábiles en este tema, los internaban a la Casa de la Moneda y ahí realizaban los trabajos más duros de la fundición, fabricación de cospeles cortado con tijeras, hasta llegar, como les digo, al cospel lavado. Y ya no plata negra, cospel lavado para que sea pasado directamente a la oficina de acuñación. Es por eso de que, ambientado en este momento histórico, hicimos pintar con un personaje polaco radicado aquí en Argentina estas pequeñas acuarelas que son ilustrativas y absolutamente invención nuestra de los procesos de la fabricación de la moneda en la Ceca de Potosí en el periodo de los Austrias. También en este tema es un asunto importante tocar y un asunto muchas veces olvidado, el arte de ensayar. ¿En qué consistía realmente el ensayo de los metales? Tenemos a 3 grandes personajes que han escrito al respecto. Uno en el siglo XVII, el fraile Alonso Barba, que tiene el monumental libro El arte de los metales, donde nos enseña con predilección cada uno de los procesos para ensayar la plata, tanto para las barras, el afinado de las barras de plata, el ensayado de una moneda o de una barra de la cual se desconocía por completo el dineral correspondiente. Y como son situaciones muy difíciles de comprender en algunos casos, todas estas van a ir completamente ilustradas con los propios grabados de época. En realidad, el arte de ensayar es una ciencia tan antigua como la aparición del dinero. Las monedas subastadas griegas y romanas el día de hoy, por supuesto que también han sido ensayadas, ya que los griegos fueron los inventores de esta ciencia a la que pusieron por nombre docimasía. A partir de este periodo, los ensayadores en Potosí alcanzan un alto grado de perfeccionamiento por el gran número de cola de producción que tenían. Hacíamos la comparación ayer con nuestro querido amigo Luis Laniado, de que si en la Casa de Moneda de Lima tenían que fabricar 50 marcos por día, en la Ceca de Potosí tenía que hacer 3.600 o 3.800 por día, según las estadísticas relevadas con Murray. Entonces, los ensayadores tenían que ser grandes peritos y contar a su vez con gran número de tenientes que les permite realizar el trabajo. En este capítulo, finalmente, tocamos un concepto importante. Es el denominado espacio potosino. A partir del siglo XIX, en Potosí se fabrica, del siglo XVI, en Potosí se fabrica sostenidamente una buena cantidad de monedas. Las monedas tenían una circulación estable en todo el virreinato del Perú. Todas las provincias del virreinato estaban con moneda suministrada por la Ceca de Potosí. Pero no se quedaba aquí. Centroamérica, el Imperio Español, la península ibérica, todos estos confines bajo los que estaba reinando don Felipe II, recibían la moneda potosina y tenía circulación legal en todos estos territorios. Siempre hemos pensado de que el destino final de la moneda potosina era Europa. Se terminaba allí todo su periplo desde la acuñación hasta el traslado y sus innumerables gastos
pagos de obligaciones y terminaba finalmente en Francia o en Inglaterra, donde la corona española pagaba sus obligaciones, o en Génova y en todas las partes italianas. Pero nuestras investigaciones nos han llegado a lugares mucho más lejanos, al lejano oriente y a la China. Finalmente la moneda potosina llegaba a circular hasta los más lejanos confines de la China. Recordarán ustedes al profesor Chris Lane en Potosí 2016, que presentó un trabajo interesantísimo sobre Nestares Marín, visitó su pueblo, estuvo al tanto de todos los acontecimientos importantes de su vida. Pues él, justamente, con otro investigador de origen japonés, el profesor Ikito, están realizando importantes descubrimientos sobre la moneda potosina circulada en todos estos confines. Siglo XVI, acuñación de Felipe II, las más tempranas ya estaban llegando a los lugares más lejanos. Y es precisamente China el lugar que siempre ha absorbido la mayor cantidad de los metales preciosos. Decimos espacio potosino porque estamos configurando un nuevo concepto, todas las zonas geográficas supeditadas a la moneda potosina en este periodo. Hemos encontrado numerosos documentos del Cabildo de Quito, por ejemplo, que se queja de que la falta de moneda hace que las relaciones comerciales tengan que volver al trueque. En otro periodo mucho más tardío, se quejan en el propio Perú de que después del descrédito de la moneda potosina, de la moneda carente de peso de Francisco Gómez de la Rocha, la gente ya no puede tener la moneda propicia para hacer sus compras. Toda esta zona en la que la moneda absolutamente era necesaria e imprescindible para las relaciones comerciales es al que hemos denominado espacio potosino, 100% supeditado a la línea imperial durante el siglo XVI y durante el siglo XVII, hasta que aparece nuevamente la Casa de la Moneda de Lima en 1684. Finalmente, para tocar este capítulo, un tema muy importante que siempre debemos recordar y que muy pocas veces hemos podido encontrar en la literatura publicada son la forma en la que se transportaban los caudales, los fletamentos. Siempre hemos sabido y hemos imaginado de que mover 1.000 pesos sería tan fácil como llevar ahora en la cartera 10.000 pesos argentinos o en la tarjeta de crédito 1.000.000. Pero en este periodo no, porque cada moneda pesa 26 gramos. Y en 1.000 monedas ya tenemos una cantidad enorme de valijas y de peso que poder mover. Y en 100.000 pesos prácticamente ya es una cosa tan pesada como los adoquines que nos ha podido mostrar en la mañana de hoy. ¿Cómo funcionaban los fletadores? ¿Cuánto cobraban? ¿Qué porcentaje cobraban del dinero para moverlo de un lugar a otro? Ocurre que para mover dinero de Potosí a Arica cobraban el 3 al 5%, porque el camino de Potosí a Arica era un camino real, tenía la protección del rey. En ese camino había gente de la institución llamada los alcaldes de la Santa Hermandad que se ocupaban de poner seguridad en las rutas. Pero si se trataba de un camino que no era real, como por ejemplo la ruta de Potosí al Tucumán, los fletes tenían que ser más caros, porque el fletador, además de asumir la responsabilidad de mover la carga, tenía que tener su propia seguridad que les permita llegar con bien del lugar de partida al lugar de destino. Las mulas en este periodo tenían una característica súper absolutamente cotizada, porque eran el único sistema de mover caudales. Como ahora los carros de Brinks, en ese periodo la única forma de mover las grandes cantidades de dinero era a través del lomo de mula, o a través del lomo de llama, o a través del lomo de caballo. Esto para poder comprender que la fabricación de monedas que se hacía en Potosí, para poder ser distribuida a los diferentes confines, tenía que sufrir un montón todavía de odiseas personales para cada uno de los lugares. Muy diferente ya en el tema marítimo, que no estamos tocando para nada, porque el tema marítimo ya es un tema para absolutamente otro tema de investigación. Aquí en el capítulo 5 hacemos una introducción a la economía de mercado en este periodo. Surgimiento, como les he dicho hace un momento, de lo que nosotros consideramos el inicio de la globalización de la moneda, el perfeccionamiento del sistema mercantilista. Y por supuesto aquí tienen ustedes un sinfín de llamas haciendo el periplo desde las alturas hasta la costa. Ustedes tienen también ahí un grabado de un minero que está ahí con un indio arriero con su llama y cargándole de metales. Y aquí tenemos que utilizar también tres importantes variables para estudiar este asunto. Uno, toda esa demanda crecida de alimentos, esa demanda crecida de combustible y de ganado. Y al mismo tiempo que son los tres artículos de primera necesidad,
todos los efectos de Castilla, que son las sedas, la porcelana, las cosas importadas de bienes suntuosos que los potosinos estaban fascinados por adquirir y que lo podían hacer con su poder adquisitivo muy elevado. Este tema lo vemos en el capítulo 5 para poder redondear completamente nuestro concepto en torno a Potosí, que era una vorágine, un mercado que se tragaba todo lo que había a su alrededor. La moneda potosina no solamente circulaba al salir de la villa imperial a sus destinos finales, sino también en las pequeñas transacciones, las compras pequeñas a los artesanos, las compras pequeñas a los agricultores que vendían su pequeña producción de charque, de chuño. Ellos volvían a su lugar de origen y dinamizaban la economía con un efecto dominó. Finalmente tocamos las rutas comerciales en torno al eje Lima-Potosí y Buenos Aires. Indisoluble este tema, porque a partir del establecimiento del régimen colonial, Lima, como capital del virreinato, manejaba por supuesto todos los destinos económicos, políticos y eclesiásticos del virreinato. Esto se configura y se perfecciona más con el surgimiento del sistema de la amalgama del mercurio con la plata. Por lo tanto, a través de los puertos de Chincha se mandaba a Arica la cantidad necesaria de azogue para que por Arica sea internada a Potosí y a su vez sea trabajado para el tema del beneficio de los metales. Esto ocasiona de que el camino real de Potosí-Arica se constituya en la vía más importante del sistema español de este periodo. El virreinato del Perú tenía como su punto neurálgico su camino más troncal a la ruta Arica-Potosí, para la salida de la riqueza y para la entrada de todos los bienes de consumo. Pero al margen de esto, en el siglo que estamos estudiando, que es el 16 y el 17, surge Buenos Aires como el puerto por donde entraba el contrabando y por donde salía el contrabando de plata. El cuero, todo lo importante que entraba a Potosí por Córdoba era recompensado con moneda que no había declarado impuestos, que no había pagado. Es pionero en este tema de investigación Cepas Asadurian, como he señalado hace un momento, que estudió plenamente en los archivos regionales de Córdoba esta situación, y cómo la plata negra de Potosí, la plata que no pagaba impuestos, ha dinamizado y revolucionado y perfeccionado las relaciones comerciales en el norte argentino. Por supuesto que las rutas comerciales solamente son una referencia necesaria para entender de cómo de Potosí salía para el mundo entero la riqueza y cómo a Potosí llegaba a diferentes confines del mundo los bienes y servicios que demandaban. Nuestro trabajo concluye con esto y nosotros deseamos de que ustedes nos hagan llegar sus opiniones, que son muy valiosas, que podamos seguir trabajando en el tema de Potosí, porque realmente es un punto focal para todos los numismáticos. Todos hablan de Potosí, piensan en Potosí, tienen grandes nociones de la villa imperial y seguir estudiando el contexto histórico, su evolución en el comercio, su gran participación en la economía mundial, es prácticamente la motivación de este trabajo, que será publicado por el Comité Internacional Arequipa 2018 y estará a disposición suya. Y queridos amigos, les agradezco mucho por la gentileza de haberme escuchado. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? La plata potosina salía por barcos y se iba mucho a Portugal, de donde traían también los negros, ¿no? Es muy interesante todo ese periodo. Pero ya en 1590, apenas creada Buenos Aires, ya empiezan a venir capitalistas con barcos para hacer el contrabando que duró 50 o 60 años hasta que después pusieron un cierto costo. Exactamente, Arnaldo. Y justamente el día de anteayer, en el Archivo General de la Nación, mientras yo leía legajos del 19, mi mamá encontró la publicación del Archivo General de la Nación en torno a los trazos de los esclavos. Todo el comercio bien organizado de Holanda y de Portugal y de Inglaterra para internar por Buenos Aires uno de los más importantes bienes de consumo, el negro, el esclavo. En Potosí, esto les cuento para solamente redondear esta idea, encontré un documento muy interesante de 1549. Ese es uno de los documentos interesantes del siglo XVI, lo tengo en PDF acá, se los puedo enseñar, es muy interesante, aunque la paleografía del siglo XVI es complicadísima, porque los amanuenses de ese periodo todavía tenían atisbos de la forma de escritura del Renacimiento y tienen unas confusiones terribles para las letras. Los esclavos. Llegó un hijo de un rey, los esclavos que mandaban a Potosí. Sí, pero ese es un asunto del siglo XIX.
y entonces no podremos tacar en esta publicación, aunque sí es curiosa la nota, tiene razón el señor Valdemir. Muchísimas gracias, hasta pronto.